Entonces, hoy vamos a hablar de los lípidos. Con el grupo A3 ya hemos podido ver las características más importantes de los lípidos el día de ayer. Y me imagino que el grupo A1 y A2 también lo hicieron el día de hoy. Eh, ¿Cómo les salió la experiencia? ¿Me comentan? ¿No hay estudiantes del grupo A en la sala? Sí, doctora. ¿Hicieron la práctica? Sí, ¿Pudieron ver la solubilidad de los lípidos? sí, doctora, pudimos ver que en compuestos orgánicos se solubiliza los lípidos. Sí. ¿Y en el agua? No, no se puede. Pero formaron micelas, gotitas. Se Se pudo forman ver. micelas o si no se va hacia la superficie porque tienen menor densidad. Exactamente. ¿Y vieron con el reactivo de Sudán y la tinta china? ¿Trabajaron? O con la tinta roja, mejor dicho. Ya me Sí, doctora, imagino. también. También. Y con la enzima, con reactivo. Ese fue el que no nos salió y que era porque la yema estaba mala, ¿se acuerdan? Ajá, no, pero, o sea, hicimos al final, nos salió bien. Sí, nos salió bien, sí. Ok, ya. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de lípidos. Han de haber ustedes escuchado bastante sobre esta sustancia. Algunos, hay, hay, hay voces a favor y también voces en contra con referente a los lípidos, pero vamos a ver hoy las características químicas, las características físicas de los lípidos y vamos a ver de que son sustancias que pues son necesarias para nuestro organismo. Quizás hay que saber escoger qué lípidos vamos a consumir en determinadas horas, pero los lípidos, al igual que los hidratos de carbono y las proteínas, pues nos generan calorías por cada gramo, en este caso, de lípidos que nosotros consumamos, se generan aproximadamente 9 kilocalorías, ya por cada gramo de los lípidos. Bueno, entonces, los lípidos son un grupo heterogéneo o grande de sustancias químicas que tienen diversas, o sea, su composición química es muy variada, son muy diferentes entre sí, pero tienen dos características comunes. Son insolubles en agua, o sea, los lípidos son insolubles en agua y son solubles sí en compuestos orgánicos, tales como el cloroformo, el benceno, el silol, etc. ¿Ya? Sustancias con las que se ha podido trabajar en el laboratorio. Bueno, entonces, químicamente, los lípidos están constituidos principalmente por dos elementos en mayor cantidad, carbono e hidrógeno. En menor proporción también tienen oxígeno. Pero bueno, hay ciertos lípidos que además de carbono, hidrógeno y oxígeno pueden contener azufre, fósforo, ¿ya? Nitrógeno, pero los elementos más importantes, carbono, hidrógeno. En menor proporción oxígeno, pero también forma parte de la estructura. Pero algunos lípidos pueden además contener, como les decía, fósforo, por ejemplo, los fosfolípidos pueden contener nitrógeno y también azufre en menor proporción. Entonces, como ya les decía anteriormente, es un grupo heterogéneo de sustancias. Químicamente pueden diferenciarse mucho, pero estas dos características es común en los lípidos, que son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno, el silol, etc. Ahora,
La clasificación, la clasificación más grande es en dos grupos, dependiendo de su composición o de la estructura que presenta. Entonces, podemos clasificar en dos grupos grandes. Los lípidos saponificables, la saponificación es una reacción química, ¿ya? Y los lípidos no saponificables o insaponificables. Entonces, la primera clasificación en dos grupos, saponificables e insaponificables. Todos los lípidos que son saponificables o que realizan esta reacción de saponificación, en común tienen estos lípidos que presentan ácidos grasos como parte de su estructura química. Entonces, todos los lípidos saponificables presentan ácidos grasos. Aquellos lípidos que no presentan ácidos grasos no pueden realizar la reacción de saponificación, que es la formar sales, y por lo tanto se denominan lípidos insaponificables. Entonces, dos grupos, lípidos saponificables, lípidos insaponificables. A su vez, los lípidos saponificables los podemos dividir o subclasificar en simples y complejos. Los simples son los acilglicéridos, también conocidos como acilgliceroles. Lo han de haber escuchado. El que más frecuentemente se escucha siempre es el triacilglicerol. ¿Se acuerdan? O triglicéridos también decimos, ¿no ves? Entonces habían sido un lípido simple. Los acilglicéridos o acilgliceroles y la cera, algo más complejo. ¿Ya? Los lípidos complejos, a su vez, la subclasificación de estos lípidos complejos son los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. Fosfolípidos, ¿han escuchado ese término? En histología lo han de haber escuchado. Sí, ¿Dónde creen que se pueden encontrar más frecuentemente? en la membrana celular. Exactamente, en membranas celulares, en nuestro cerebro también, ¿ya? Los fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Las lipoproteínas, aquellas que transportan los lípidos, ¿no? HDL, LDL, VLDL, etc. Y los lípidos insaponificables, a su vez, que no presentan ácidos grasos, son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. A ver, para que nos demos una idea de los terpenos. Quizás ustedes en niños se han puesto a jugar con sus hermanitos así con la cascarita de una naranja, de la mandarina tal vez, cuando está recién sacadita. ¿Han hecho eso? O cuando pelan una mandarina, una naranja. ¿Qué sienten? ¿Han sentido algo? ¿Una sustancia aceitosa? Sí, sí, doctora, cuando uno pela, por ejemplo, la mandarina, riega así como una gotita de agua, así que si cae en el ojo. Aceitosa. Ajá, es una sustancia aceitosa, ¿no? Esos son los terpenos, que vendrían a ser los principios activos, por ejemplo, se los encuentra ahí en las cascaritas, que le da el olor característico, ¿no? Por ejemplo, está en el cannabis, ¿ya? Está en limón, en, en, en- en los geraniol, etcétera. Ya esos son los terpenos. Hay muchos terpenos que los utilizamos nosotros, su principio activo se lo utiliza para como destructores de las piedritas o de los cálculos renales también. Ya tienen varias propiedades médicas, los terpenos. Las vamos a ver más adelante. Ahora, los esteroides son hormonas importantes en nuestro organismo. A ver, ejemplo. ¿No se acuerdan? ¿El colesterol será?
¿Un esteroide qué dice? Sí. No estoy segura, puede que sí. Ya, sí. Los estrógenos, Sí, los estrógenos, la progesterona, ya, testosterona, el estadriol. exactamente, no son esteroides. Y bueno, las prostaglandinas, y es que tenemos los leucotrienos, los tromboxanos también, ¿no? Prostaglandinas que pueden ser proinflamatorias, también pueden ser antiinflamatorias, ¿no? Dependiendo. Ok. Habían sido químicamente lípidos insaponificables. Ahora, esto es de forma general, ¿ya? Las funciones de los lípidos. ¿Cuál era la función de los hidratos de carbono? A ver, recordemos. ¿Cuál era la función principal de los hidratos de carbono? ¿Dar energía? Eso, ¿no? La función energética. Exactamente. En cambio, los lípidos tienen más funciones que a su favor. Una de ellas es la función de reserva energética. Una de ellas. ¿Puede formar parte de la estructura de nuestras células? ¿Qué dice? Sí. Sí, ¿no? Okay. Ya, entonces, en cuanto a la función, pueden también ayudar en el transporte de otras sustancias, por ejemplo, de los lípidos más simples. ¿Sí o no? Las lipoproteínas, por ejemplo. Los lípidos, ¿será que algunos pueden ser hormonas? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿no? Por ejemplo, los que derivan del ciclopentano perhidrofenantreno, que es la sustancia que forma parte de la estructura del colesterol. A partir de esta estructura se pueden formar también las hormonas que habíamos nombrado. ¿Será que los lípidos, aparte de ser reserva energética, será que puede de alguna manera proteger órganos internos? ¿Qué dicen? Formar ese acolchonamiento, Sí, ¿sí? Y tenemos nosotros en algún lugar también cierta grasita que nos protege así de golpes o nos protege sí, sería más como protección en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Qué dicen? en el abdomen, los pulmones. Cuando, ¿qué tal en el talón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá o no? Sí, hay. Sí, ¿no? También entonces en las palmas de nuestras manos, También. sí, ¿no? Entonces nuestros órganos tendrá que haber cierta cantidad, pues, pero ya la exageración cuando hay demasiada grasa visceral, más bien es dañino para la salud. ¿Eh? Bueno, vamos a ver entonces esas funciones que ya he nombrado. Entonces, función de reserva, los lípidos son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa va a producir 9.4 kilocalorías cuando estas grasas se vayan a degradar. Esas son reacciones de beta oxidación que se denomina, ya la vamos a ver más adelante en el metabolismo. Van a ver ustedes que la vía degradativa de las grasas se denomina beta oxidación, ¿ya? Esa vía degradativa, entonces vamos a ir viendo de que cuando 1 gramo de lípido se oxida, nos genera 9.4 kilocalorías por cada gramo. Ahora, si comparamos en relación a los hidratos de carbono, proteínas que apenas nos generan 1 kilocalorías por cada gramo. Entonces, hay mayor cantidad de reserva energética. Entonces, a veces nosotros tenemos cierta nuestra reserva energética y estamos nosotros almacenando más energía de la que en realidad gastamos, ¿no? Okay. Entonces,
Fíjense, aquí una grasa subcutánea, si bien la grasa subcutánea a veces se ve mal, más dañina es la grasa abdominal, ya la intraabdominal, esa es más peligrosa, entonces esa habría que evitar. Ahora, aquí miren, si nosotros comparamos, esto es un adiposito, una célula adiposa. Usted va almacenando, el adiposito nomás crece, crece, crece y se va llenando. Generalmente esta grasa de depósito es una grasa sólida que nosotros, si vemos su composición de esta grasa sólida, tiene más triacilgliceroles, ¿no? O triglicéridos. Entonces, pero una persona que tiene más grasita acumulada, pues puede soportar más tiempo de ayuno que una persona más delgada, ¿no? Ahí está la reserva energética. ¿Okay? Lo triste es de que la célula adiposa puede nomás, el tejido adiposo puede crecer, 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 crecer hasta el infinito, ¿no? Y producirnos obesidad mórbida. En cambio, el depósito de glucógeno solo dura entre 12 a 24 horas y al cabo de ese tiempo otra vez hay que volver a consumir alimentos para volver a formar el depósito de glucosa en forma de glucógeno. ¿Ya? En cambio de grasa, pues crece normal. Otra función importante es la función estructural. Los lípidos forman las bicapas lipídicas de las membranas plasmáticas principalmente. Entre esos tenemos los principales fosfolípidos, glucolípidos. También en las membranas celulares hay colesterol. Estos son los principales, pero la bicapa lipídica está constituida principalmente por fosfolípidos. ¿Ya? Además de esto, glucolípidos y colesterol. Otra función estructural de los lípidos es que pueden recubrir órganos, le dan consistencia o los pueden proteger mecánicamente. Entonces, ejemplo de eso, el tejido adiposo que está en pies y manos. ¿Ven la imagen? ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, estas estructuras, estas esferitas amarillas, con una colita, no sé si ven negra, si se ve. Sí, Si doctora, vemos una columna. ¿Ah? se ve, doctora. Ya, entonces, esta vendría a ser la parte polar, la que tiene afinidad por el agua. Por eso decimos, los fosfolípidos también tienen una estructura que tiene afinidad por el agua y una estructura que no tiene afinidad por el agua. Entonces, aquí tendríamos carbono e hidrógeno. Esto no es afín, es la parte apolar. Y esta parte de acá, que tendría ya el ácido fosfatídico, esta parte, esta estructura sí tiene afinidad por el agua, entonces por eso que se ve así, enfrentada. Lo que no tiene afinidad por el agua está hacia adentro, en la parte interna, o es hidrofóbica. Y lo que sí tiene afinidad por el agua, entonces por acá sería el líquido extracelular, acá dentro el líquido intracelular. Entonces lo que tiene afinidad por el agua se va al extremo, ya donde va a tener contacto con el agua. Entonces, la capa más grande, si ustedes observan, son los fosfolípidos, ¿ya? Pueden haber igual, dijimos, miren, aquí azúcares unidos a los lípidos, entonces serían glucolípidos. Pueden haber glucoproteínas, es una proteína y los glúcidos ahí, ¿ya? Y bueno, en toda membrana no es el avance de hoy, pero además de la bicapa lipídica que está constituida principalmente por fosfolípidos, glucolípidos y glucoproteínas, y también por aquí donde está, no sé si está mostrando, no está mostrando acá, acá, el colesterol, ¿ya? Pueden haber proteínas integrales de membrana, miren, en forma de canal, en forma de alfa hélice, una proteína
periférica o extrínseca. ¿Ya? Bueno. Aquí, igual, ¿no? Los fosfolípidos aquí ya serían las esferas rosaditas, con las bolitas verdes que vendría a ser la cadena polar. Eso, ¿no? Lo que más vamos a resaltar. Dijimos también, podemos encontrar grasa a nivel, a nivel de la planta de los pies, en las manos también, y ahí sirve como amortiguamiento, en este caso los golpes, porque uno está caminando todo el tiempo, ¿no? Para proteger, como protección. Otra función importante es la función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos y cumplen esta función las vitaminas lipídicas. ¿Cuáles son las vitaminas, a ver, de origen lipídica? Vitamina AD, A, D, ¿no? E y K. Eso, ¿no? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Muy bien. Y las hormonas esteroideas, que ya hemos hablado, principalmente estrógenos, testosteronas, estradiol, progesterona, inclusive, bueno, además, todos los que son derivados del colesterol, ¿ya? Tenemos también las catecolaminas, ¿ya? Los glucocorticoides, los mineralocorticoides, etc. Y las prostaglandinas. Entonces, un ejemplo como biocatalizadora, la vitamina A, y en este caso el retinol, es importante la vitamina A porque nos ayuda en el mantenimiento y reparación de las células de las mucosas, epitelio, piel, también en la visión, en la reparación de uñas, cabello, esmalte de los dientes, etc. ¿Ya? Les voy a proponer que ustedes esto lo van leyendo y yo voy a ir pasando ya. Esto ustedes lo pueden leer, pero ya la parte química, que es la parte estructural, esa le tengo que dar un poco más de énfasis en lo que yo tengo que dar, que enseñarles, porque esto leer lo pueden leer ustedes, ¿ya? Para que vaya avanzando un poquito más. Vitamina A y retinol, también están las fuentes, sus principales funciones. ¿Okay? Bueno, la vitamina D, que ahora ya más que vitamina, se sabe que tiene una función como hormona, entonces es importante, ¿no? Desde la vitamina D3, que es la activa, en el sistema inmunológico muy importante. Yeah. Los antioxidantes vendrían a ser como antioxidantes la vitamina A, la vitamina E, antihemorrágica, la vitamina K, ¿no? Bueno. En cuanto a la función transportadora, en este caso son los proteolípidos, también las sales biliares. En hígado se van a secretar los ácidos biliares conjugados, pero cuando ya llega al intestino, estos se transforman en sales biliares y esto lo que hacen es ayudar a emulsificar las grasas, entonces formar una grasa, por ejemplo, grande, una estructura grande. Las sales biliares lo que hacen es como formar pequeñas gotitas, cosa de que puedan ser atacadas por las enzimas que digieren las grasas, entonces para que queden ácidos grasos y estos son los que se pueden absorber, o sea, pasar desde el intestino a sangre, ¿ya? Entonces, este es más o menos lo que harían
las sales biliares. Por ejemplo, si este es un glóbulo graso, una estructura grande, entonces lo que hacen las sales biliares es formar, mire, emulsificar estas grasas, formar estas pequeñas gotitas, así, cosa de que ya están en micela, gracias a las sales biliares, y bueno, ya las enzimas digestivas, en este caso las enzimas lipídicas, pueden desdoblar esta grasa y convertir en estructuras más pequeñas para que puedan absorberse. Otras estructuras importantes son las lipoproteínas, ¿ya? Que se encargan del transporte, ya sea de colesterol, de triglicéridos, de ésteres de colesterol, pero estas lipoproteínas están constituidas por una estructura que es la estructura proteica, ¿ya? Y bueno, en su composición van a tener los diferentes lípidos, ¿ok? O también también pueden contener, aparte de colesterol, pueden tener ácidos grasos, ¿ya? ¿Miren? Entonces, ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol, etc. Y dependiendo qué estructura contenga, la podemos denominar lipoproteínas de baja densidad, de densidad intermedia, de alta densidad, ¿ya? Otras funciones importantes, una función protectora. Entonces el tejido adiposo protege los órganos vitales y el esqueleto, y en una forma también de lípidos son las ceras que protegen de la desecación. Nosotros por si un caso tenemos cera en el oído medio, ¿no? Okay. Otra función importante es la función térmica. En este caso, el tejido adiposo aísla térmicamente, ayudando al mantenimiento de la temperatura corporal. Y en algunos animales, estos animales que están en un ambiente desértico, como por ejemplo los camellos, estos lípidos actúan como reserva de agua, ya que se desprende mucha agua durante los procesos catabólicos. Ellos van acumulando, a pesar de que el tejido adiposo es el que menos en sí, si hay una célula adiposa, se llena de lípidos, no tanto de agua. Entonces, en cuanto a agua, solo el 10%, ¿no? Tejido adiposo acumula de agua. Pero a pesar de esto, para estos animales es importante. Bueno, ahora vamos a ver ya la parte de la composición química. Dijimos que los lípidos saponificables estaban constituidos por unidades estructurales, los ácidos grasos. En cambio, los lípidos insaponificables no presentan los ácidos grasos, ¿ya? Entonces, estos ácidos grasos están formados por una larga cadena de hidratos de carbono, carbono, hidrógeno. Aquí generalmente los ácidos grasos, los que más encontramos en los alimentos, son ácidos grasos de cadena larga, generalmente, ¿ya? Un ácido graso puede ser desde 4 carbonos en adelante, pero los más importantes tienen 16, 18 átomos de carbono, ¿ya? Entonces, esta cadena de aquí, carbono, hidrógeno, aquí carbono, hidrógeno, todo esto es parecido al hidrocarburo, ¿no? Es carbono, hidrógeno. Toda esta parte es apolar. En otras palabras, no tiene afinidad por el agua. Es una cadena larga que no es afín por el agua. Y esta estructura, que es el grupo funcional carboxilo, este sí tiene afinidad por el agua. Entonces esta vendría a ser la cabeza polar,
la cadena hidrocarbonada, apolar o hidrofóbica, hidrofílica, polar. ¿Ok? Entonces tiene una cadena larga hidrocarbonada, carbono, hidrógeno. Generalmente la mayoría de los ácidos grasos tienen, no estoy diciendo todo, vuelvo a recalcar, la mayoría de los ácidos grasos tienen una cadena o un número par de carbono. ¿No ves? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y esos son los más comunes. Entonces, aproximadamente se conocen como 70 ácidos grasos, diferentes tipos de ácidos grasos, y se los clasifican en dos grandes grupos. Los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Estos ácidos grasos saturados, ¿por qué decimos saturados? Porque carbono, hidrógeno, todos están completos. El carbono está saturado con su hidrógeno que le corresponde. Entonces, estos ácidos grasos saturados solamente tienen enlace simple entre los átomos de carbono, ¿ya? Los más comunes son el ácido mirístico, que tiene 14 átomos de carbono, el ácido palmítico, 16 carbonos, y el ácido esteárico, de 18 átomos de carbono. Esos son los más comunes. Por ejemplo, el ácido esteárico se lo encuentra mucho en las grasas sólidas. La diferencia, lípidos llamamos de forma general, pero podemos decir de acuerdo a su consistencia. Denominamos aceite cuando a temperatura ambiente lo vemos en su estado líquido, pues. Y grasas cuando a temperatura ambiente lo encontramos en un estado sólido, ¿ya? Ya. Ahora aquí me van a prestar atención y me dicen si ven la diapositiva. ¿Se ve bien? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, Sí, doctora, se ve esta es bien. esta es la fórmula. Esta es una fórmula, aquí podríamos decir una fórmula no, una fórmula molecular, porque me está indicando nomás los números, los carbonos, cuánto es, pero acá ya lo tengo todo desarrollado, ¿ya? Este es un ácido graso saturado. Ahorita vamos a ver de cuántos carbonos, 14, 15, 16. Entonces estamos hablando del ácido esteárico, ¿ya? Entonces, perdón, la tengo ya. Me dan 2 minutitos, por favor, joven señorita. Por favor, muchas gracias.
Ya, muchas gracias. Me va a disculpar. Y entonces, el ácido esteárico, como les dije, no, el esteárico tiene 18 átomos de carbono. Este sería el ácido 16, es el ácido palmítico, ¿ya? Entonces, miren, el grupo funcional carboxilo y esto como se repite, entonces por eso es que se multiplica por 14, se repite 14 veces, 14, 15 y 16, ¿ya? Entonces, en todo esto, miren acá, este de acá me está indicando que hay carbono, 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 todo él, ¿ya? Y el grupo funcional carboxilo. En todo esto tenemos solamente enlace simple, ¿ya? Este es el ángulo que forma entre un carbono, otro carbono, un ángulo de 109 grados aproximadamente, ¿ya? Y solamente hay doble enlace entre el carbono y el oxígeno del grupo funcional carboxilo. Entonces, todo esto está saturado por carbono e hidrógeno. Ya solamente entonces entre carbono hay enlace simple. El esteárico, 18 átomos de carbono. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Eso es la estructura. Entonces, por eso es que decimos que es una cadena hidrocarbonada larga. A diferencia de un azúcar, y esta es la estructura simple, ¿no? Un ácido graso. A diferencia del azúcar, que solamente, por ejemplo, la glucosa, que es el azúcar más común, o el glúcido simple más común, apenas tenía 6 carbonos. 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Tiene mayor cantidad de oxígeno. En cambio aquí hay poca cantidad de oxígeno, solo 2 átomos, y hay mayor cantidad de carbono y hidrógeno. Entonces, una cadena hidrocarbonada larga, que es apolar, hidrofóbica, y una cabeza polar, que tiene afinidad por el agua, pequeña. ¿Ya? Ahora, ¿por qué decimos saturado? Porque el enlace está todo, está completo, lo que puede contener el carbono, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos pueden tener? ¿Con cuántos hidrógenos se puede enlazar el carbono? Jóvenes. ¿Con 4? Con ¿2, 4. doctora? No, Con 4. no, 4, miren. Aquí hay
3 no es hidrógeno. Y este de aquí, el enlace está representando, ¿no? ¿Cuánto sería? 4. 4, ¿no es? Aquí hay 2. Y este, 3. Y el de acá, 4. 4. 4, ¿no? Con 4. Nunca con 2 ni con 3, ¿ya? Siempre con 4. El carbono con 4 hidrógenos. Ahora, el enlace es doble, pero ¿entre quién? Pues no entre carbono e hidrógeno, sino ¿entre qué? ¿Entre qué elemento? ¿Carbono con qué otro elemento? ¿Con hidrógeno o con oxígeno? Oxígeno. Oxígeno. ¿No? Ahora, ¿puede haber un enlace doble entre carbono e hidrógeno? Sí, pero en este caso no, ¿eh? En este caso, aquí me está mostrando, miren, enlace simple, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ok, en todo ello. Miren, igual, aquí. Ahora, los ácidos grasos insaturados tienen, ya no es solamente enlaces simples, sino pueden contener uno o varios enlaces dobles. Entonces, si tiene uno, nosotros le decimos monoinsaturado. Pero si tiene 2 o más, ¿qué le decimos? Poliinsaturado, ¿ya? Entonces, ahora, pueden presentar ese doble enlace, le denominamos codos, o sea que pueden tener una dirección, cambiar de dirección, ¿ya? Donde aparece ese doble enlace, entonces, si acá está el doble enlace, aquí estaría la estructura, puede doblarse y irse al otro lado, ¿ya? Ahora, de estos ácidos grasos insaturados, hay algunos que los llamamos esenciales y otros que los denominamos no esenciales. Alguien que me diga por qué le decimos así o le designamos así. ¿Por qué algunos le decimos esenciales y otros son ácidos grasos no esenciales? ¿Qué dice? ¿Será que los no esenciales no se necesitan? ¿O por qué creen que se les denomina de esa manera? Porque el cuerpo no lo produce. Ya, entonces le decimos ácidos grasos no esenciales, porque se pueden sintetizar a partir de los que denominamos esenciales. Y esenciales, pues el cuerpo no lo puede sintetizar y entonces, si no lo sintetiza, pero sí lo necesitamos, ¿qué podemos hacer? Ingerirlos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? Ingerirlos, buscarlos para comer. Eso, ingerir en nuestra dieta, ¿ya? Buscar alimentos que contengan estos ácidos grasos esenciales, ¿ya? Ahorita vamos a ver, es que ustedes han escuchado mucho del omega 3 o no, omega 9, omega 6. El omega 3, doctora, es lo que más se habla. Y, bueno, yo al menos he escuchado. Pero ¿tienen idea qué es eso? No detalle. ¿Cómo? Se eleva el HDL en el cuerpo y es antiinflamatorio. Ya, pero químicamente, si alguien le pregunta, ¿qué es el omega 3? ¿Qué le dicen ustedes? ¿Qué les respondería? Voy a preguntarle a mi docente ¿qué me van a decir? ¿Ah? Ahora vamos a aprender bien para cuando nos pregunten no nos olvidemos. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, ¿por qué le decimos omega? ¿De dónde viene ese término, esa denominación? ¿Y cuáles son las principales fuentes de obtención de estos lípidos? ¿Ok? Ya, entonces vamos a dar ejemplos primero de ácidos grasos insaturados. Entonces, miren, antes se denominaba, cuando era saturado, aquí, palmítico, ¿no? Ahora se denomina palmitoleico,
oleico, palmitoleico. Esta denominación me está indicando que hay un doble enlace. Entonces, por ejemplo, el ácido palmitoleico tiene 16 carbonos, pero tiene un doble enlace, generalmente a nivel del carbono 9, en el carbono 9. El ácido oleico tiene 18 átomos de carbono y también un doble enlace. Este ácido oleico, todo el tiempo ustedes están, no con ese nombre, pero todo el tiempo les está indicando que le echen a sus verduras. ¿Cuál será? Entonces, una fuente. A ver, ¿cuál? ¿De oliva? Eso, el aceite de oliva. Entonces, el aceite de oliva había sabido tener, ¿qué ácido graso insaturado? Ácido oleico. Ácido oleico. El linoleico, 18 átomos de carbono y ya 2 dobles enlaces. Miren aquí. Esta es la fórmula ya, miren, desarrollada. La anterior, para que vean. Aquí, miren, contemos, ¿no? 1, 2, se cuenta a partir del grupo funcional carboxilo. No se olviden que entre el carbono y el oxígeno aquí hay un doble enlace. El oxidrilo, grupo funcional carboxilo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8 y carbono 9. ¿Qué hay en el carbono 9? Un doble. Un doble enlace. Carbono 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora vamos a contar, miren. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, ¿no? Este de acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 4, ¿no ves? 4. Este 4, este 4, 4, 4. Ahora contemos aquí. ¿No es? 1, 2, 3 y 4. Este de acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Se entendió? Y acá me está mostrando, miren, el doble. Y ya esta es me están mostrando con una representación en esferas, ¿ves? Esferas, varillas y esferas. Esfera, el carbono, que es el más grande, esferas grises, y las esferitas azules vendrían a ser los hidrógenos, y las varillitas me están representando los enlaces. Aquí hay un doble enlace. ¿A nivel de qué carbono? Para este ácido palmitoleico, 9. el carbono 9. ¿Qué vendrían a ser estas esferas rojas? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Y aquí, entre el carbono y el oxígeno, ¿cuántas varillitas hay? 2, doble enlace. 2. Entonces, un doble enlace, ¿no ves? ¿Sí? Aquí, ¿cuántas varillitas hay? 2. 2. Enlace. Ya, entonces, ¿de dónde empiezo a contar? Del grupo funcional. ¿Qué se llama este grupo funcional? Carboxilo. Grupo funcional carboxilo. Entonces, aquí vendría a ser el carbono 1. Entonces, puedo decir que este es si es el inicio, hay una palabra, hay una, en la Biblia dice, Dios es el principio Y al final. y el final. Entonces, Dios es el alfa Y el omega. y el omega. Entonces, si este es el principio, este será El omega. El El final. final. No, pues, si es el principio, será El final. ya pues. El omega. El final. No, pues, el principio se dice alfa. ¿Cómo el omega? Si este es el principio, este será el Alfa. ya fue otra vez. A ver, de nuevo. Si este es el principio, el grupo funcional carboxilo, el principio será el alfa, ¿no ves? Sí. Y si este es el final, será el Omega. el omega. Ok, ya. Entonces, si yo cuento, en este caso coincide, ¿ya? Va a coincidir porque como, a ver, no, creo que no.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 con este, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, el No, otro ahí. acá no. No, acá no, aquí no coincide. ¿Ya? Vamos con otro para que vean. Es que este no es un ácido graso esencial y tampoco tiene una denominación con omega. Vamos a buscar uno que sí, ¿ya? Ahora, aquí para que vean la diferencia entre un ácido saturado de uno insaturado. Mire, el saturado tiene dobles enlaces, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Esta es la representación. ¿Sí o no? El saturado. No, No. Claro, claro, ¿El sí. insaturado tiene dobles enlaces? sí. Sí. ¿Sí, no es? Ok. Vamos con otro. Miren, las fuentes de ácidos grasos saturados, generalmente los saturados lo encontramos en los embutidos, en las grasas que están en las carnes, ¿ya? Las salchichas, el queso, la leche. En cambio, los ácidos grasos insaturados, pues hay dos fuentes, ¿no? Las de origen animal y la de origen vegetal, ¿no? Origen animal, también en la yema del huevo, por ejemplo. Origen animal, el pescado, la sardina, los salmones, la almeja, y de la fuente de origen vegetal, todos los que son los frutos secos, por ejemplo, las almendras españolas, las castañas, las nueces, el cayú, etcétera. La chía, la linaza, por ejemplo, pino. En la palta tenemos mucho ácido oleico, igual que en el aceite de oliva, en las aceitunas. Bueno, de las aceitunas se extrae el aceite de oliva. Y ácidos grasos de cadenas cortas, muy importante que a veces nosotros dejamos de consumir y es importante hacerlo, es en el coco, por ejemplo, ¿no? Tenemos ácidos grasos saturados de cadena muy corta, que sería muy importante también su consumo. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que les decía de esos ácidos grasos esenciales. Entonces, estos ácidos grasos esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo, entonces, por lo tanto, nosotros debemos de consumirlo a través de los alimentos. ¿Ya? Entonces, ahora decimos poliinsaturados, muchos de estos ácidos grasos son poliinsaturados porque contienen más de 2 dobles enlaces. ¿Ya? Entonces, si tienen más de 2 dobles enlaces, denominamos poliinsaturados. Entre esos tenemos los precursores, son estos dos, el ácido linoleico y el ácido linolénico. El ácido linoleico que contiene, ahorita vamos a ver por qué le llamamos omega 6 y por qué le llamamos omega 3, ¿ya? Ahora les voy a mostrar. Entonces, de estos dos derivan otros ácidos grasos esenciales muy importantes. Entonces, por ejemplo, del ácido linolénico deriva el ácido timodónico y el ácido cerbónico. Quizás con este nombre no lo han escuchado nunca, pero ustedes le han dicho omega 3, pero hay que saber cuál de los omega es importante. Los omega 3 son importantes. Entre esos que nosotros no nos debería faltar en la dieta. Y bueno, cuando ya uno es mayor, además deberíamos de suplementarnos, serían el EPA, el timodónico y el DHA o cerbónico. Y ahora vamos a ver, estos derivan de aquí, ¿ya? Y del linoleico puede derivar el ácido araquidónico. El omega 6 generalmente es un proinflamatorio, ¿ya? Ahora, entonces, del omega 3, ricos en DHA y EPA,
el atún, arenque, salmón, la caballa, sardina, aceite de pescado, algas marinas. Y el linolénico, que yo les decía su precursor, ¿se acuerdan? Las nueces, semillas de lino, de linaza, ya, cloroplasto de hojas verdes, igual, ¿no? Pero las nueces ricas en ácido linolénico. Aclararles, jóvenes y señoritas, de que, por ejemplo, si yo consumo un aceite de soya o aceite de girasol, pues no contiene un solo tipo de ácido graso, sino en ese aceite hay una mezcla de todo, ¿ya? Entonces no esperemos que nosotros vamos a encontrar una sola sustancia en un determinado producto. Son raros los que contienen una sola, en su composición contiene una sola estructura de algo. Bueno, entonces nuestra alimentación debería ser rico en esto. Entonces, 1 o 2 veces por semana consumir pescado es bueno. Y mejor si son pescados como el salmón, el atún, la sardina, ¿ya? Ahora, aquellas estructuras o aquellas fuentes que sean ricas en ácido linoleico y por lo tanto que además puede dar ácido araquidónico son aceite de girasol, de maíz, de soya. En otras palabras, esto tendríamos que ir bajando un poco, ¿ya? El consumo. O esas grasas de animales alimentados con semillas. La yema de huevo también puede contener ácido araquidónico, pero también puede contener algo de omega 3, ¿ya? Y bueno, la suplementación. Cuando se suplementa hay que escoger un buen producto, porque no porque diga omega 3 significa que tiene la cantidad adecuada de esos ácidos grasos esenciales. Entonces, un ácido graso esencial importante es este de acá, ¿no? Lo que le decía, que tenga, que tenga el timodónico o el EPA, o el cerbónico o DHA. Entonces hay que buscar un suplemento que realmente tenga las cantidades. Y ahora vamos a ver por qué le decimos omega. No sé si en esta, voy a buscar si en una hay mejor. Aquí, en esta, ¿ya? El linolénico, quiero buscar el linolénico, que es el omega 3. Y me voy o acá, igual, lo hacemos con el otro. Ya, miren. Aquí tienen que suponer que aquí hay carbono, 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 por favor, ¿ya? Es una forma de representación. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué grupo sería este? Este es un metilo, ¿no? Carbono unido hidrógeno 3 es el metilo. ¿Qué se llama? Ya les dije su nombre. Grupo carboxilo. Grupo carboxilo, ya. Entonces, ¿desde dónde empiezo a contar? Desde el grupo carboxilo. Desde el grupo carboxilo. Entonces, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Dónde hay un doble enlace? ¿Qué carbono? 9. ¿Dónde más? 9, 10, 11, 12. ¿Dónde más hay otro doble enlace? Carbono 12. Ya, carbono 9, carbono 2. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Lo ves? ¿Sí? 18. Ok. Entonces, si empiezo desde el inicio al final, ¿el inicio qué se llama? Alfa. El final, Omega. omega. Ya, entonces yo puedo nombrar así. Si es desde el principio, mire, 18 carbono, configuración cis, digo, me está indicando el doble enlace, esta triangulito me está indicando dónde va el doble enlace. ¿Dónde va el doble enlace? ¿En qué carbono? En el carbono 9 y 12. Es carbono 9 y 2. ¿Está bien? Ahora, si voy de atrás para adelante, omega, de atrás
para adelante. ¿Qué era este? Si este era el alfa, ¿este qué era? Omega. Omega. Ya. Ahora, solamente me denota el doble enlace, pero no me dice cuánto, pero me da la localización del omega. Este va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6. carbono. 6 carbonos. Entonces sería omega. ¿Con 6 carbonos? No. Omega, el doble Omega enlace 6. en el carbono 6. Omega. Omega 6. Omega 6. De ahí viene el nombre. Omega 6. Ah, ok. Entonces, cuando digo omega 6, puedo estar refiriéndome al ácido linoleico, por ejemplo. Pero también al ácido araquidónico, porque es omega 6. Entonces, tengo que saber de cuál realmente estoy hablando. ¿Se entendió? No es decir omega 3, omega 6 nomás. Tengo que saber a qué me estoy refiriendo. Porque el omega 3 puede ser el linolénico, puede ser el cerbónico, puede ser el timodónico. ¿A cuál me refiero? ¿Cuál es el que quiero proporcionarle a mi paciente? ¿En qué cantidades tiene que estar el uno? ¿En qué cantidades tiene que estar el otro para que la absorción sea buena? ¿Me entienden, no? Entonces, es importante conocer un poquito de la química también. Porque yo tendré que saber un poco más que mi paciente, porque no vaya a ser que mi paciente esté más informado que yo, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿No es? Y que le esté dando clase después del paciente, no, ni idea. Entonces hay que informarse mejor para que nosotros podamos también hablar con propiedad y ayudarle a nuestro paciente, porque ese es nuestro objetivo. ¿Está bien? Bueno, dudas que tengan aquí. Ahora, si lo nombramos, decimos octa, deca, di, me está indicando, ¿no? Di, doble enlace, enoico. Enoico, octa, deca. Met, va así, ¿no? Met 1, et 2, met, et, pro 3, bu 4, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, 10, ¿no? Entonces, octa, deca, 18, ¿no? Di, doble enlace, enoico, 2 dobles enlaces. La terminación oico que me está indicando que es un ácido graso con dos dobles enlaces. ¿Ya? Más conocido como ácido linoleico. Linoleico, ácido graso linoleico, octadecadienoico. ¿Ok? Sí. Bien, vamos con otro. También, entonces, este de acá, de 18 átomos de carbono, deriva uno de 20. Pero ya no tiene 2 dobles enlaces, tiene 4 dobles enlaces, que es el ácido araquidónico, una sustancia proinflamatoria, pero igual es importante para nuestro organismo, pero para cuando tiene que haber el proceso inflamatorio para que nos avise de que algo anda mal en nuestro cuerpo, pero no todo el tiempo tenemos que estar inflamados, pues en algún momento tiene que bajar. Entonces, este es el ácido araquidónico, una estructura, un ácido graso con 20 átomos de carbono, 4 dobles enlaces. Acá me está indicando, la configuración sí me dice dónde están ubicados los 4 dobles enlaces. Miren, este es el grupo funcional carboxilo, como que va en este otro lado. Me dice que el dobles enlaces está en el carbono 5, en el carbono 8, en el carbono 11 y en el carbono 14. Ahora, si me voy de atrás para adelante, del omega, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, perdón, estoy mal, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué sería? No, perdón, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Omega qué?
Omega 6. Omega 6, pero no me indica todos los enlaces por su caso. ¿Sí? 8, 9. Aquí sí me está indicando, ¿no? Me está indicando la posición de dónde van los 4 dobles enlaces, pero acá no. Entonces puedo pensar que se trata, si digo omega 6, ¿de cuál de los dos se trata? ¿Se trata del linoleico o se trata del araquidónico? Entonces eso tengo que saber bien. ¿Ya? ¿Dudas que tengan? Eico. No, doctora. Tónico. ¿Algunos? 4. Ya. Hágame recuerdo que en Pizarra vamos a resolver esto igual, ¿ya? Para que hagamos en Pizarra con ustedes. Ahora, el ALA o el ácido linoleico o alfa-linoleico es un ácido graso también esencial, importante, ¿ya? Dijimos que lo encontramos principalmente, la fuente de este ácido linoleico o linolénico, perdón, 3 dobles enlaces a nivel del carbono 9, 12 y 15. Lo encontramos principalmente en las nueces, en las almendras españolas, en la linaza, en el lino, ¿ya? Entonces miren acá. Grupo funcional carboxilo, ¿sí? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el 18, ¿no? ¿Ok? Ahí me están mostrando los 3 dobles enlaces. Ahora, si yo cuento desde el final, omega, hacia adelante, entonces carbono 1, 2 y carbono 3. Omega 3. Solamente me está indicando un doble enlace, ¿no? El último, omega 3. De ahí viene el nombre de omega 3. Pero hay que saber que el ácido linolénico tiene 3 dobles enlaces. En el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15. Ahora sí, la nomenclatura va desde esta configuración desde atrás para adelante, omega 3. Y a partir de este derivan 2 ácidos grasos esenciales más importantes, los más importantes, que vendría a ser el ácido, de ahí viene el nombre, EPA, ácido graso, el nombre, su nombre común es tignódico, y ya si vamos a su nomenclatura, eicosa pentaenoico. Eicosa penta quiere decir 20. 20. Penta. Sí. Eicosa 20, penta, perdón, eicosa es 20. Penta, ¿cuántos dobles enlaces había tenido? Por eso decimos 5. poliinsaturado. ¿Cuánto? 5. 5. ¿No? 5. Enoico. 5 dobles enlaces. ¿A qué nivel? ¿En qué posición? Carbono 5, carbono 8, carbono 11, 14 y carbono 17. Ahora, si me voy de atrás para adelante, ¿lo ves? De atrás para adelante, por eso digo omega, 1, 2 y 3. Omega 3. Y acá miren igual, ¿no? En otras configuraciones, aquí me está representando los dobles enlaces. Y aquí miren, ¿se ve? Sí, se identifica. Se identifica, ¿no? Entonces, este es importante. Esta sustancia es importante. El EPA es importante. Eicosa pentaenoico. ¿Dónde lo obtenemos esto? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente? 1. ¿Mm?
de los pescados, la fuente más rica del EPA y del DHA, los pescados, salmones, por ejemplo, sardinas, atunes, caballa, pescados chicos, mejor si son pescados chicos, que estén libres de mercurio, de plomo, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, a la hora de comprar un suplemento o que ustedes vayan a recomendar un suplemento a sus pacientes, tienen que tomar en cuenta mucho la composición. Usted a veces compra uno baratísimo, que esté barato, pero no tiene nada, ni siquiera le dice qué es lo que contiene, ni las cantidades de lo que contiene. ¿Ya? Ya. Este es otro importante, el ácido graso cerbónico o el DHA. Entonces, de ahí vienen sus siglas, DHA por el nombre, ¿no? Docoxa 22, hexapentaenoico. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 1, 2, 6. 3, 4, 5 y 6. Ya 6 dobles enlaces. Ahora, si nos vamos de atrás para adelante, ¿en qué posición estará? 1, De 2, atrás. 3. Carbono 3. Por eso le decimos omega 3. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3. ¿Sí? Omega 3. Si es desde acá, y entonces está en la posición 4, 7, 10, 13, 16, 19. Perdón, déjenlas. ¿Ya saben de dónde viene el omega? La terminología. ¿Sí o no? De la terminación. No. Bigote. Sí. Ya. Bueno. Ok, otro, miren. Omega 3. Y aquí, bueno, la representación con esferas y varillas. Aquí, bueno, ya está de azul el oxígeno, el hidrógeno, el doble enlace. Y aquí nos muestran los dobles enlaces. Ya, vamos a ver las recomendaciones de ingesta de ácidos grasos. Entonces, esta es la recomendación que dan en los textos, pero a esto hay que agregarle un poco más, ya que se ha visto que el ácido graso que contenga EPA y DHA, esos son los importantes. ¿Ya? Un aproximado que ahora ya, si queremos evitar la formación o formar para evitar los ateromas, la arteriosclerosis, entonces una ingesta mayor, ¿no? En algunos casos se recomienda hasta 2 gramos, 3 gramos, dependiendo la situación del paciente. Entonces, como mínimo, por lo menos 250 miligramos de ácidos grasos que contengan EPA y DHA, más que otro. Esto. Pero bueno, esto está bajo, ¿ya? Entonces, por lo menos para prevenir. Como les digo, en algunos casos, hasta 3 gramos inclusive. 2 gramos, 3 gramos. ¿Ya? Ahora, mejor si como son lípidos, cuando estemos consumiendo algún alimento. Entonces, estos ayudan para la prevención de tener una buena salud cardiovascular y preservar tanto la función cerebral como la visión. ¿Ya? Entonces, además podríamos aumentar una dosis de ácido linolénico de 2 gramos por día, también para mantener los niveles de triglicéridos
en sangre de forma adecuada, ¿ya? Ahora, durante el embarazo y la lactancia, se recomienda un aporte algo mayor, que es aproximadamente de 300 miligramos de omega 3, de los cuales al menos 200 miligramos deberían ser de DHA. ¿Ya? Ese ácido graso que tenía 22 carbonos y 6 dobles enlaces, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las funciones de los ácidos grasos esenciales? Hay varias. Les da una pauta nada más en las diapositivas, ¿ya? Tanto el EPA como el DHA ejercen funciones metabólicas formando parte de la estructura de los fosfolípidos, de las membranas celulares y principalmente o particularmente de la fosfatidilcolina. Esta es una estructura que vamos a ver más adelante, y esta estructura tiene en su composición química estos ácidos grasos esenciales, EPA y DHA. Además, forman también parte de la estructura de la fosfatidiletanolamina y de la fosfatidilserina. Entonces, como tienen varios dobles enlaces, estos ácidos grasos le van a aportar gran fluidez a la membrana celular. Porque cuando, a ver, voy hacia atrás, cuando tienen así varios dobles enlaces, pueden rotar, dijimos, ¿no? Pueden tener movimiento. Entonces, si se pueden mover de un lado para otro, eso es lo que le da la fluidez. Y las membranas celulares tienen que ser, no son estáticas, todo el tiempo están en continuo movimiento. Esta fluidez es esencial para que las proteínas de la membrana, aquellas proteínas que forman canales iónicos, proteínas que son receptores, o que forman estas uniones comunicantes, receptores catalíticos, etcétera, etcétera, estas puedan tener la movilidad que requieren su función. Por eso es importante. Entonces, ya saben, miren, una del porqué del consumo del omega 3, pero tenemos que saber qué omega 3 es, ¿ya? Y de dónde viene su nombre, y de dónde se puede obtener. En el sistema nervioso, el omega 3, el EPA, el DHA, es necesario para el correcto funcionamiento y desarrollo cerebral. Esto es en la formación del tejido nervioso y particularmente del cerebro. También la fluidez de las membranas celulares es importante. En las etapas más críticas en la formación de la estructura del encéfalo estas ocurren durante el último trimestre gestacional y continúan aproximadamente hasta los 2 años después del nacimiento, siendo por ello los requerimientos de estos ácidos grasos habría que darle en los alimentos a los niños que están en esta etapa de formación, ¿ya? Mejoran los problemas visuales, favorecen la síntesis de las membranas celulares y principalmente de las neuronas del nervio óptico. Tienen papel destacado en la prevención de algunas enfermedades degenerativas y podrían disminuir los síntomas de los individuos con trastorno bipolar, en pacientes con depresión, enfermedades como el Alzheimer, alcoholismo, síndrome de fenilcetonuria, y ahora se está viendo mucho que el omega 3 se lo utiliza como una sustancia antiinflamatoria, ¿ya? Importante. En el sistema cardiovascular, tanto el EPA como el DHA tienen efecto antiagregante y antiarrítmico. Entonces, son útiles en pacientes hipertensos, ya que pueden reducir la presión sanguínea y contribuyen a prevenir la aterosclerosis, como les decía, al disminuir las concentraciones de colesterol y también mantener dentro del parámetro normal los niveles de triglicéridos en plasma. Y entonces, tanto el EPA como el DHA consiguen una relación adecuada de las lipoproteínas de alta densidad con las lipoproteínas de baja densidad, ¿ya?
Pueden prevenir y disminuir la incidencia de la aterosclerosis, angina de pecho, ataque cardíaco, arritmia e infarto. En el sistema inmunitario, el EPA es necesario para la síntesis de la prostaglandina E3, que esta sustancia, esta prostaglandina tiene una acción antiinflamatoria, ¿ya? Y también inmunoestimuladora. También el consumo habitual de omega 3 puede influir de manera positiva en esta enfermedad autoinmune como la psoriasis, las artritis reumatoideas, el lupus y otros problemas relacionados con problemas de la inmunidad, las enfermedades autoinmunes. A nivel del aparato digestivo, un aporte adecuado de omega 3 puede aliviar los síntomas de enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa e incluso reducir el riesgo de padecer cáncer de colon. Bueno, entre otras funciones, pueden proporcionar beneficios sobre la diabetes. Dietas ricas en omega 3 reducen la incidencia y riesgo de padecer cáncer de próstata o de mama. Además, las mujeres mayores de 65 años con aportes de EPA y ácido gamma-linolénico suelen presentar menor pérdida de la masa ósea, por lo que la complementación en la dieta con estos ácidos grasos podría disminuir la incidencia de osteoporosis y demás. Entonces, con todos estos beneficios que dicen sobre el consumo de alimentos ricos en omega 3. Y en el caso que sea necesario suplementar, ¿qué opina? ¿Qué dice? Doctora, en caso de tomar en cápsulas, ¿durante qué tiempo se toman? ¿De por vida o cómo? Primero hay que ver las necesidades de cada paciente, ¿no ves? La edad, si el aporte en la dieta es el adecuado, porque depende de varios factores. Si una persona, por ejemplo, tiene una dieta equilibrada, su dieta se basa en proteínas de por lo menos 2 veces a la semana consumir también el pescado tiene que ser el pescado adecuado, no todas las grasas no todos los pescados tienen omega 3, ¿no? Son aquellos que les he mencionado, ¿no? Entonces, si va a consumir en la dieta el aporte que necesita y la persona hace una combinación de los alimentos, entre los que pueden ser el ácido linolénico que se obtiene de la semilla, puede ser un precursor, pero la cantidad que se va a formar no es grande. Entonces, ahí habría que ver también el consumo de pescado, que la fuente de esta omega sea de origen animal. Ahora, si una persona mayor que no consume alimentos, no se alimenta de forma adecuada, a veces habría que suplementar y hay que suplementar para siempre. O si las condiciones lo requieren, puede ir viéndose cuánto es la necesidad de esa persona. Pero generalmente, cuando se suplementa de 2 gramos a más. Y ojo, ¿no? Que tenga omega 3, pero tendrá que tener EPA y DHA. ¿Me entiende? Ahora, yo les voy a dar una tarea que me la van a hacer para la siguiente clase porque hay examen. Y vamos a hacer lo siguiente, le voy a dar el examen, voy a tomarle solamente hidratos de carbono, del tema que ya avanzamos, ¿está bien? Estudien bien y por favor, al grupo C pues no le dije, le voy a decir mañana cuando le diga la nota, los mejores estudiantes van a ser como coordinadores de estudio para los compañeros que no han dado buen examen para ver que mejoren y van a dar examen, van a pasar los 5, van a ser evaluados de forma individual, pero quiero ver cómo trabajan así, ¿ya? ¿Qué pasó? Parece que dejé de compartir solito. Para la siguiente semana en sus respectivos horarios, entonces en clases teóricas van a dar examen de hidrato de carbono.
quiero que por favor me busquen y me van a complementar qué es la fibra dietaria o la fibra, ¿ya? La fibra alimenticia también la llamo. ¿Qué es? ¿Qué tipos de fibra? ¿Qué cantidades se necesitan? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuál es el nombre? Por favor, todo lo referente a la fibra. No se van a olvidar y eso van a anotar y van a complementar a sus apuntes. Es importante, ya nos han recomendado que la parte de nutrición nosotros le vamos a fortalecer, hay que fortalecer, entonces ya lo discutimos, lo de la fibra en el examen. No se olviden, fibra dietaria o fibra alimenticia, todo lo que puedan complementar, lo complementan. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿Quién lo puede anotar? ¿Quién lo anota? Y lo pasa al grupo. Lo que acabo de decir. Yo lo anoto, doctora, yo lo voy a enviar. ¿Puedo? Sí, Ya, y lo pasa a los grupos, por favor, ¿ya? está bien. Entonces, para la siguiente semana, complementan, por favor, al tema de hidratos de carbono, me complementan sobre la fibra dietaria. Háganme, por favor, una complementación de por lo menos 1 o 2 hojas, no me vayan a poner solamente la fibra dietaria, esto y ahí acaba, ya que sea completo, porque les va a servir. ¿Ya? Bien, doctora. Muy bien. Dudas que tengan, después vamos a continuar, ya hemos visto la primera parte de lípidos nada más, después continuamos.